Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Si hay algo que repito, creo que en prácticamente todos los vídeos, es la importancia de la hidratación. Tanto si el vídeo tiene que ver con la hidratación como si no. Así que hoy voy a hacer un vídeo exclusivo de la relación entre la hidratación y el deporte. Un buen estado de hidratación es fundamental para un buen estado de salud, para cualquier persona, tanto bebés, niños, adolescentes, adultos o ancianos. Es fundamental para mantener un buen estado de salud. Y en el caso de los deportistas, bueno, pasa un paso más allá. Ya no es que solo sea fundamental, sino que en muchos casos puede resultar hasta vital. De manera que una deshidratación de aproximadamente un 2% del peso corporal de un deportista le va a dificultar el rendimiento deportivo, le va a producir una pérdida del rendimiento deportivo de un 20%, y una deshidratación de un 5% va a producir una pérdida del rendimiento deportivo aproximadamente del 50%. ¿Y esto qué dices? Bueno, pues menos rendimiento, no pasa nada. Bueno, pues es que una pérdida de hidratación, una deshidratación del 2%, además nos va a dificultar el mantenimiento de la regulación de la temperatura corporal. Algo que en un entrenamiento corto de media hora, una hora, puede que no tenga excesiva importancia, pero tenemos que pensar que en una carrera, en una competición, en un entrenamiento largo, sí tiene importancia, porque si ese mecanismo de termorregulación no funciona adecuadamente, es decir, no tenemos suficiente líquido en el cuerpo para sudar y eliminar ese exceso de calor que se está generando en nuestra musculatura y en nuestro organismo por el aumento del ejercicio físico, si no lo podemos eliminar, se nos va a acumular, es decir, el corazón va a bombear más rápidamente para intentar eliminar ese exceso de calor. Nos puede acabar dando calambres, un golpe de calor, incluso nos puede llegar a fallar nuestro sistema circulatorio. Por ejemplo, esto podría llegar a ocurrir con una deshidratación del 10%. Por eso os digo que puede llegar a ser vital en el caso de los deportistas, por supuesto, teniendo en cuenta el tipo de actividad física y las condiciones en las que se realiza, algo que también cobra especial importancia. Tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de los atletas, del atletismo, son competiciones que muchas veces se realizan, casi siempre, en la época de verano, porque son al aire libre. En algunos países puede ser que esa práctica deportiva sea a nivel del mar, entonces no tendremos unas condiciones muy especiales, simplemente igual, pues algún aumento del nivel de humedad dependiendo de las zonas geográficas. En otros puede ser que incluso sean en altura, es decir, que haya además menos oxígeno en ese aire, que también requiere una adaptación, de manera que nuestro metabolismo funcione correctamente para adaptar esa termorregulación y además esa dificultad a la hora de respirar respecto a las condiciones que estamos nosotros acostumbrados, porque venimos de otro país. Por ejemplo, imaginaros que vivimos en un país al nivel del mar y vamos a competir en un país que se encuentra a 1000 o 2000 metros de altitud. Bueno, pues eso también implica una diferencia, no directamente vinculada con la hidratación, pero sí indirectamente, porque tenemos que mantener nuestro flujo sanguíneo constante, es decir, el volumen de sangre que circula por nuestro cuerpo. La sangre está formada principalmente por agua, con lo cual si tenemos una deshidratación se reduce también el volumen sanguíneo que circula por nuestro cuerpo, con lo cual ya estáis viendo con estas poquitas cosas que os he dicho, estas pinceladas, la importancia real que tiene un buen nivel de hidratación para la práctica deportiva. Así que cualquier deportista tiene que tener en cuenta la importancia que tiene la hidratación, no solo en su vida diaria, sino en 3 momentos concretos. Uno sería antes de la práctica deportiva, otro sería durante y otro sería después.
antes de la práctica deportiva es conveniente ingerir 1 o 2 vasos de agua, que serían aproximadamente unos 400 mililitros, aproximadamente 1 hora, hora y media antes de esa práctica deportiva, especialmente si sabemos que vamos a, por ejemplo, hacer deporte durante más de 1 hora y además en condiciones de calor o de frío, o sea, en unas condiciones extremas que nos vayan a suponer un aumento de las necesidades de esa regulación térmica. ¿Y por qué os digo 1 hora, hora y media antes? Porque si os digo que os bebáis los 2 vasos de agua antes de, por ejemplo, de correr, vamos a notar esa sensación de plop, 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 que se nos va moviendo el agua en la tripa, que es realmente desagradable. Nos puede ayudar a mantener la hidratación, pero nos va a dificultar la concentración y el rendimiento también, pues porque no es agradable tener ahí ese movimiento del agua en el estómago, aunque sea momentáneo. Bueno, también os he dicho que es importantísimo la hidratación durante la práctica deportiva. En el caso de realizar hasta un máximo de 1 hora, simplemente con agua, tendríamos más que suficiente y deberíamos ingerir algo de agua a los 20 minutos, 30, un poquito para mantener esa adecuada hidratación y reducir esa sensación de fatiga que nos puede llegar a entrar si no tenemos un buen estado de hidratación, especialmente, insisto, cuando hace mucho calor o mucha humedad, que vamos a sudar más y vamos a necesitar reponer más rápidamente ese agua que estamos perdiendo a través del sudor y a través de la respiración. Bueno, en el caso de que la práctica deportiva suponga más de 1 hora de duración, tendríamos que utilizar bebidas que además nos repongan la glucosa y los electrolitos para además prevenir esa falta de energía que nos puede producir el no tener pues los hidratos de carbono suficientes para mantener durante más largo tiempo ese ejercicio físico, y además deberíamos reponer también los electrolitos. Para eso se utilizan las bebidas deportivas, las bebidas isotónicas, de manera que prevenimos de esa manera no solo la deshidratación, sino también los calambres o otras molestias que podamos tener por esa falta de electrolitos. Y el tercer momento del que os he hablado, que es importantísima la hidratación, que debe estar pautada y tener conciencia de la importancia que tiene, es tras la práctica deportiva. Es decir, lo antes posible debemos recuperar ese agua que hemos perdido a través del ejercicio físico. Esto, a ver, también os he hecho las diferencias a lo largo del vídeo. Si vamos, por ejemplo, al gimnasio y vamos a hacer una clase de estiramientos durante media hora, evidentemente la reposición de ese agua no tiene especial importancia, simplemente pues porque tomemos una pieza de fruta o que tomemos una infusión o que tomemos algo después de realizar el deporte, bueno, vamos a tener más que suficiente. Pero imaginaros un futbolista, después de un partido de fútbol, ha podido llegar a perder incluso hasta 3 kilos de peso, y esos 3 kilos de peso la mayoría son agua, con lo cual es importantísimo reponer durante el partido, por supuesto, pero al finalizar reponer también esa pérdida extra que ha supuesto el ejercicio físico lo antes posible, bien utilizando agua si vamos a ingerir también alimentos, o bien utilizando en un primer momento esas bebidas isotónicas o bebidas deportistas, y después ya podríamos pasar a ingerir agua junto con la comida que vamos a tomar, también para recuperar todo ese esfuerzo. Y no sé si lo sabéis todos, pero os lo voy a contar. Hay algunos deportistas que someten a su cuerpo a procesos de deshidratación de manera consciente. Y esto se hace, por ejemplo, en aquellos deportes de peso en los que se está muy al límite y se quiere competir en una categoría de peso inferior, con lo cual se le somete al cuerpo a una deshidratación muy drástica las horas previas al pesaje. Y es una práctica que puede resultar muy peligrosa si no se hace de la manera adecuada, porque si no volvemos a reponer esa hidratación
lo antes posible se van a producir todos esos problemas de los que os he hablado, y además si se hace a largo plazo, se hace de manera muy frecuente, puede acarrear también graves problemas cardiovasculares, de manera que en esos casos, aparte de que es una práctica bastante peligrosa, un poco engañosa también, podríamos incluso considerarla casi fraudulenta, bueno, pues puede acarrear graves problemas, sobre todo cuando no se hace de la manera adecuada. Estos profesionales que se someten a deshidratación, si no se rehidratan antes de la competición, van a tener también esa pérdida del rendimiento deportivo, con lo cual lo que ganamos por competir en una categoría inferior de peso a veces igual no nos compensa lo que perdemos en salud y lo que perdemos en rendimiento, con lo cual, bueno, pues ahí jugamos ya en un terreno un poco pantanoso. Si queréis que os hable un poco más del tema de la hidratación y de la deshidratación y rehidratación en deportes de categoría de peso, pues también me lo podéis dejar en la cajita de los comentarios. Bueno, ya veis que soy muy pesada con el tema de la hidratación, pero es que es algo importantísimo, especialmente cuando nos preocupamos de mejorar nuestro rendimiento y pensamos siempre en suplementos de proteínas, suplementos de minerales, cualquier tipo de suplemento para aumentar el rendimiento, y nos olvidamos de la hidratación, algo que es tan fácil como beber agua de manera habitual o incluir en nuestra dieta también alimentos ricos en agua, frutas, vegetales, caldos, infusiones, bueno, cualquier alimento que nos esté proporcionando también esa base fundamental de hidratación. Así que voy a insistir en muchísimos vídeos porque es fundamental. Así que espero que le deis al like del vídeo, que seáis conscientes si practicáis deporte de la importancia de la hidratación. No dejéis de suscribiros al canal y por supuesto que espero seguir viéndoos a todos ahí en los siguientes vídeos.